Hola Elia, buenas tardes a ti y a todos los que nos escucháis. Es viernes y como cada viernes nos toca hablar de derecho. En esta ocasión y con motivo de las recientes noticias que han venido apareciendo en los medios de comunicación sobre el incremento de casos de suicidio, casos de problemas de personas con la salud mental, me he planteado, y ya llevo tiempo intentando hacerlo, pero bueno, creo que este podría ser el primer capítulo de muchos en los que hablemos de la importancia de la ciudad a la hora de condicionar no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Tenemos la tendencia a olvidarnos que las ciudades nos influyen en todos los aspectos de nuestra vida, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo vamos, interactuamos con otras personas. Nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades, se ven normalmente plasmadas en el desarrollo de las ciudades. A ningún urbanista se nos olvida que para la planificación de la ciudad tenemos que tener en cuenta pues, el número de habitantes, el número de comercios que necesitamos, qué necesidades tiene la población en general, pero muchas veces tendemos a olvidarnos o tendemos a crear ciudades en las que la salud mental se deja de lado. Ya hay cada vez más estudios que avalan esta tesis, es decir, la ciudad nos puede curar o nos puede enfermar. Se habla ya de ciudades conscientes, de ciudades que curan, de ciudades biofílicas, y son toda una serie de corrientes ideológicas que confluyen en el mismo objetivo, y es conseguir que los ciudadanos tengan un mejor desarrollo de su salud física y, ojo, y de su salud mental. Las ciudades, como os digo, nos condicionan en todos los aspectos. Cómo nos vamos a relacionar con nuestro vecino dependerá de las infraestructuras que tengamos en la ciudad. Pues bien, ¿por qué no plantearnos la necesidad o la obligatoriedad de crear ciudades sanas? Ciudades que nos curen, no ciudades que nos enfermen. Os voy a explicar un poquito los inicios de la ciudad, que creo que es importante saber en un primer origen por qué las personas tuvimos esa tendencia de unirnos. Pues bueno, era en un primer momento una posibilidad frente a la defensiva, frente a invasiones exteriores. Pues bueno, nos cercábamos dentro de un recinto amurallado y entonces empezamos a crear ciudad. La necesidad también de relacionarnos con otras personas y comercializar con nuestros productos hicieron que estas ciudades pues fueran focos donde hubiera un comercio, unos mercados, y a raíz de eso pues unos locales que han derivado en los locales actuales, los mercados de abastos, los supermercados, etcétera, etcétera, que se tienen que tener en cuenta a la hora de planificar la ciudad. Pues bien, esta mirar hacia atrás o darle la espalda a la naturaleza pues es bastante reciente, ¿no? Porque al final, bueno, también después de la época industrial, tengo que deciros que las ciudades pretendían acabar con las epidemias y entonces había una unión muy concreta entre naturaleza y ciudad. Poco a poco esto lo hemos ido perdiendo y hemos dado la espalda al urbanismo sostenible o al urbanismo que cura, al urbanismo que está en contacto continuo con la naturaleza. Y yo siempre os hago la misma reflexión y os pregunto, ¿cómo imaginabais hace unos años el urbanismo del futuro, la ciudad del futuro? Bueno, pues la ciudad siempre acababa concibiéndose con un lugar gris, con una multitud de carreteras, de puentes, de ascensores, de elevaciones que nos llevaban de un nivel a otro nivel. Y bueno, había ahí un anagrama de cosas, un mogollón, que lejos de todo eso estaba el concepto de ciudad que cura, ¿no? Las ciudades grises no pueden curar. Las ciudades en las que hay una ausencia total de la naturaleza nos imposibilitan relacionarnos con ella, y nosotros, que somos animales, no podemos vivir en salud mental ni en salud física en ese tipo de ciudades. Pues bien, la realidad es que hay una corriente ideológica ya bastante fuerte que aboga por estas ciudades en la que la conexión con la naturaleza sea cada vez más íntima y más necesaria. Casi además como una infraestructura de salud, que casi obligatorio tener en nuestras ciudades parques, muchas zonas verdes, muchas zonas de conexión donde poder andar de un lugar a otro, en el que utilicemos menos los coches y más caminar, las bicicletas, todo lo que posibilite o fomente el deporte. Pero yo quiero ir más allá de eso, y es que la salud mental influye muchísimo donde vivamos.
Tengo que explicaros, y los que me conocéis y me habéis seguido en este aspecto del urbanismo, sabéis que pienso mucho sobre el asunto y que me preocupa muchísimo. Nuestra condición de animales nos hace que nuestro entorno tenga que estar íntimamente relacionado con el medio ambiente. Ningún animal desprovisto de la naturaleza es totalmente feliz. Entonces, ¿por qué vamos a ser nosotros distintos? Imaginaros un perro en una perrera de 2x2, toda asfaltada, hormigonada, y sin que pudiera visualizar lo que hay en el exterior. Bueno, pues ese perro, todo el mundo que lo viera pensaría que ese perro no está contento, no es un perro sano. Sin embargo, cuando vemos un perro en la playa o en el campo o en la nieve, detectamos en ellos unos signos de felicidad porque están en contacto con su medio natural. Nosotros llevamos muy poquito tiempo viviendo en ciudades en comparación con nuestra evolución en el entorno de la naturaleza. Entonces, si cualquier animal desprovisto de su libertad o desprovisto de su posibilidad de vivir en el medio ambiente natural, en el entorno de la naturaleza, es un animal que no es feliz, ¿por qué nosotros, que somos animales, las personas, vamos a ser distintos? Entonces, ya os digo que hay muchísimas corrientes que hablan de esto, muchos trabajos y muchos arquitectos y urbanistas que están ya trabajando muy conscientemente y de una manera muy continua con la naturaleza y la ciudad. Pero no la ciudad como invasora de la naturaleza, donde hay que sustituir, talar y asfaltar, sino todo lo contrario. Son ciudades en las que cada vez es más posible caminar por espacios naturales, sin mucha alteración por parte de las personas, donde cada vez se apuesta más por la vegetación local, porque al final consigues un equilibrio de muchas cosas. Y bueno, deciros que he encontrado muchísimos artículos donde se habla de esto, porque el diseño urbano y la salud mental deben ir de la mano, sería uno de los titulares. Y bueno, en ellos pues hablan de esas ciudades, de esa conexión con la naturaleza. Y es que los urbanistas, y ya os digo que estamos trabajando en ese sentido, porque nos lo demandan la sociedad. Con la pandemia que estamos viviendo y los periodos en los que nos encontramos en confinamiento, ya no el confinamiento largo que tuvimos el año pasado, sino los continuos confinamientos de 10, de 7 días, de 5 parece que ahora, pues han hecho que tengamos una falta y una necesidad de estar en contacto con la naturaleza y seamos más conscientes de lo que nos implica o lo que nos impide estar en ella. Entonces, todas esas objeciones que hemos tenido durante este tiempo a asimilar o aceptar que nos gustaba estar en entornos naturales, con el tema del confinamiento, ha hecho que aquellas personas que tuvieran un jardín o un patio o un trozo de tierra hubieran vivido el confinamiento de una manera muchísimo más feliz y muchísimo más gratificante, frente a aquellas personas que vivían en medio de la ciudad, en pisos, sin una buena luz, sin una buena ventilación o sin un espacio de recreamiento, de recreo donde poder salir, han vivido la pandemia con unas connotaciones negativas muy grandes. Aquellas personas que no lo hemos vivido así, salvo que hubiéramos tenido algún problema de enfermedad o siendo conscientes de lo que pasaba en el exterior, no hemos vivido el confinamiento como una... bueno, si olvidábamos que no podíamos hacer nuestra vida normal y que nuestros derechos estaban siendo de alguna manera privados, pero bueno, por las razones sanitarias, pues nos ha hecho plantearnos de verdad la necesidad de vivir en el entorno natural o lo más próximo posible al entorno natural y abandonar esas ciudades que impedían esta conexión. Además, habréis notado que el comercio electrónico está en auge, que cada vez hay más empresas que no necesitan un puesto físico donde no sé, donde poder mostrar sus productos, donde cada vez las relaciones, por desgracia, porque por desgracia son más frías, ya no estamos tan necesarios el contacto, las terrazas están en auge, los locales ya no necesitan, los zonos de ocio ya no necesitan locales cerrados, sino más bien locales abiertos, pues todo eso tiene que plasmarse después en el modelo de ciudad que tenemos que desarrollar.
Y es cierto que las ciudades actuales, los núcleos históricos, herencia de los núcleos históricos árabes o de las ciudades árabes, pues no son precisamente las ciudades o los núcleos más donde hay más ventilación, donde normalmente son oscuros, más angostos. Todos esos núcleos históricos, por supuesto, hay que preservarlos, pero no podemos cometer el mismo error. Tenemos que hacer grandes avenidas, grandes espacios en contacto con la naturaleza y una forma de vivir que ya no puede ser en colmenas, ya no debe de ser en edificios altos donde se congrega un montón de gente y donde los espacios comunes son pequeños o no son verdes. Hay que proponer un modelo de ciudad donde cada persona tenga su lugar de recreo y de esparcimiento, donde pueda estar en contacto con la naturaleza y donde sea muy fácil llegar a otros lugares sin necesidad ni siquiera de transporte público, pudiendo caminar de un lugar a otro o moviéndote en vehículos sostenibles que permitan y que posibiliten o que impidan que las epidemias nos vuelvan a atacar, porque no estoy diciendo nada nuevo si os digo que las grandes ciudades han sido las máximas perjudicadas en esta pandemia, por la configuración propia de la misma. Pues bien, simplemente adelantaros este concepto. Existen ciudades conscientes, ciudades felices, y están íntimamente relacionadas con la biofilia y con el intento de que las personas seamos más felices en el lugar donde vivimos y abordar el tema de la salud mental no solamente como un problema psiquiátrico o como un problema médico, sino como un problema de la sociedad que tiene que atajarse desde la sociedad. Y no podemos olvidar, y yo sé que soy muy pesada en esto, que el lugar donde vivimos nos condiciona. Así que un saludo a todos y bueno, espero que os haya gustado la intervención, y en otros capítulos pues podremos hablar de las ciudades felices y de cómo poder ya de manera más concreta ahondar en este asunto. Un saludo.